Todo el mundo sabe que el estrés se ha convertido en un problema de salud pública debido a que afecta a un porcentaje significativo de la población mundial. Y ahora también sabes que el estrés tiene básicamente 4 componentes. La respuesta física del organismo al agente estresor, también llamada activación, de la que ya hemos hablado. El agente estresor propiamente dicho, la respuesta psicológica y la respuesta conductual. Por lo tanto, tenemos un componente que es el agente estresor y 3 componentes en forma de respuesta física, de respuesta psicológica y de respuesta conductual. Los agentes estresores pueden ser externos o pueden ser internos. Ejemplo de estresores externos son los ruidos inesperados. Por ejemplo, estar durmiendo y oír un ruido no habitual. Pero también pueden ser agentes estresores sociales, culturales, económicos, los hay de muchos tipos. Los agentes estresores internos son básicamente de 2 tipos, físicos y psicológicos. Los estresores psicológicos son los que tienen mayor potencia para desencadenar reacciones fisiológicas o conductuales. Un ejemplo de estresor psicológico es el que hemos explicado antes acerca del miedo a no superar el examen para obtener el permiso de conducir. Si insisto en la importancia de los agentes estresores en general y de los psicológicos en particular, es porque las creencias que tengamos sobre el estrés son muy, muy importantes. Y ahora te voy a hablar de lo que podríamos identificar como el 5º componente del estrés, sin duda el más relevante. Siendo el estrés una problemática tan extendida en todo el planeta, ya puedes imaginar la cantidad de recursos investigativos que se están dedicando al estrés. Es cada vez mayor. Y los estudios más recientes aseguran que mejorar nuestra respuesta de estrés depende en mucho de lo que pensamos sobre el estrés, de nuestras creencias acerca del estrés. Al conjunto de esas creencias o mentalidad sobre el estrés, en inglés se la llaman stress mindset. Tal vez dentro de poco tiempo este concepto llegue a ser tan popular como el del estrés. El stress mindset o la mentalidad sobre el estrés puede tomar 2 direcciones opuestas. La mentalidad que mejora el estrés sería la primera. Este tipo de mentalidad es la de las personas que conciben el estrés como la medida en la que gracias al estrés pueden obtener resultados favorables como la mejora en el rendimiento, en la productividad, en el aprendizaje, en el bienestar y hasta en la salud. Y hay una segunda mentalidad o tipo de mentalidad que empeora el estrés. Es la de las personas que creen que el estrés tiene consecuencias debilitantes en todos los aspectos. Como ves, se trata de 2 actitudes opuestas y el hecho de tener una u otra mentalidad se considera una variable muy, pero que muy significativa en cómo se vive y cómo se percibe, cómo se experimenta el estrés. Podría decirse que la consigna es, ya que el estrés va a estar presente en la vida porque siempre habrá fenómenos, personas o situaciones que no podemos controlar y que actuarán como agentes estresantes, vamos al menos a tomar una actitud favorable hacia el estrés. Dejemos de verlo como el enemigo y empecemos a pensarle en algo no tanto positivo, pero algo a lo que podemos sacar partido. Verás, de los numerosos estudios acerca del estrés, hay uno realizado por investigadores de las universidades de Yale y de Cambridge que da respuesta a cómo podemos hacer para modificar nuestra mentalidad sobre el estrés, para repensar el estrés. Sabemos que el estrés puede afectar cualquier ámbito de nuestra vida y uno de los entornos en los que está más presente es el profesional. Seguro que has oído hablar del estrés laboral, ¿verdad? Bien, pues los autores de este estudio explican cómo puede repensarse el estrés laboral, aunque es solo un ejemplo que puede extenderse a cualquier otro ámbito. Bien, vamos a hablar del estrés laboral simplemente como ejemplo. Antes déjame explicarte que en psicología llamamos pesimismo defensivo a situarse mentalmente en el peor escenario posible para sentirse protegido. Este concepto de pesimismo defensivo
Es muy controvertido. Hay autores a favor y hay autores en contra. Los que están a favor argumentan que anticiparse a lo peor que puede ocurrir nos prepara mentalmente por si sucede, y suponiendo que suceda, pues digamos que lo encaramos de otra forma. Los que están en contra dicen que el pensamiento defensivo puede llevar a evitar situaciones o a no querer asumir riesgos para tratar de impedir que el peor escenario pueda realmente suceder. En el caso del estrés, el pesimismo defensivo tiene muchos adeptos. Y el estudio que te he mencionado asegura que el pensamiento defensivo respecto al estrés laboral es realmente útil, ya que las personas pueden usar el estrés como mecanismo para motivarse en la resolución proactiva de problemas, planificando de forma anticipada cualquier escenario. Por ejemplo, si crees que tu puesto de trabajo está en peligro y que el peor escenario posible es que te despidan, podrías usar el estrés provocado por esa situación amenazante para iniciar la búsqueda de otro empleo o incluso para cambiar de actividad profesional formándote en otra disciplina. Esa sería una opción de una mentalidad que mejora el estrés. La mentalidad contraria, la mentalidad que empeora el estrés, sería no tomar acción, no hacer nada por intentar resolver ese peor escenario y quedarse en una situación de víctima, temiendo lo que me pueda pasar. Un ejemplo de esto que acabo de mencionar, ya no relacionado específicamente con el tema del despido, aunque bueno, puede que tenga algo que ver, es que durante el año 2020 fueron muchas las empresas en todo el mundo, desde grandes corporaciones hasta pequeños autónomos, que se anticiparon a las posibles limitaciones debidas a la pandemia del COVID-19 y reorganizaron su forma de trabajar para poder continuar con la actividad si se producían nuevos confinamientos. Es decir, ante un agente estresor tan potente como el miedo a lo desconocido, cuando nadie sabe qué puede pasar, situarse en el peor escenario y decidir actuar para afrontarlo es un mecanismo de respuesta al estrés beneficiosa, que además pone al cuerpo y al cerebro en condiciones óptimas para un desempeño adecuado. Aunque, como hemos visto, históricamente el estrés siempre se ha relacionado con consecuencias negativas de todo tipo, la ciencia documenta cada vez más el fenómeno llamado crecimiento relacionado con el estrés. Este fenómeno consiste en que la experiencia de estrés puede mejorar la tenacidad mental, incrementar la atención, desarrollar nuevas perspectivas, estimular la creatividad, reforzar la sensación de maestría, profundizar en las relaciones, fomentar el aprecio por la vida e incluso aumentar la sensación de tener una vida con un propósito válido. Tampoco se trata de que ahora pensemos que gracias al estrés todo va a salir bien o que ignoremos que el estrés puede tener consecuencias destructivas. No hay que ser incautos. De lo que se trata es de darse cuenta de que hay otra manera de mirar el estrés, otra mentalidad que es mucho más provechosa. Las personas que adquieren esta mentalidad le pierden miedo a los síntomas físicos del estrés. La persona sabe, por ejemplo, que hablar en público le estresa, ¿vale? Imaginémonos que alguien, tú tal vez, eres de las personas que tiene miedo a hablar en público en el sentido de que te pones muy nervioso, te estresas o incluso piensas que no sirves para hablar en público. Si esas personas que tienen miedo a hablar en público adquieren una mentalidad que mejora el estrés, utilizarán el impulso del estrés para prepararse lo mejor posible y no evitarán las situaciones en las que tengan que hablar en público. La activación fisiológica que se produce durante la respuesta de estrés se da también al subir a una montaña rusa o al hacer puenting. Y hay gente que paga por ello. Esas personas saben lo que van a experimentar en su cuerpo, pero no le tienen miedo. Al contrario, ese subidón de adrenalina les proporciona disfrute. Creo que este es un ejemplo evidente de que la respuesta orgánica del estrés puede ser contemplada de forma muy distinta dependiendo de la mentalidad. El conflicto entre esta dualidad en la forma de mentalizarse sobre el estrés se conoce como la paradoja del estrés
según la cual se reconoce que aunque la experiencia de estrés puede debilitar la salud y el desempeño, al mismo tiempo la experiencia de estrés puede mejorar la salud y aumentar el rendimiento. Históricamente, la paradoja del estrés se había resuelto con la idea de que es el monto o la cantidad de agente estresor externo, es decir, su frecuencia, su intensidad y su duración, lo que determina si el estrés debilita o favorece el rendimiento. De manera que el estrés podría resultar beneficioso hasta un cierto grado de activación, hasta llegar a un punto crítico a partir del cual la activación sigue aumentando y el rendimiento decrece. Lo vemos en esta gráfica. Si miras la gráfica, puedes observar que a medida que aumenta el estrés, el rendimiento también va aumentando, hasta llegar a un nivel de estrés en el que se entra en agotamiento o extenuación y el rendimiento empieza a descender. A partir de esta concepción del estrés, se ha desarrollado una cantidad ingente de aproximaciones teóricas y de métodos encaminados a tratar de reducir el estrés. Sin embargo, hace ya unos 10 años aproximadamente que la investigación ofrece nuevas perspectivas porque se ha visto la cantidad de limitaciones que tiene tratar de reducir el estrés. Veamos esas limitaciones. En primer lugar, se tiene claro que no siempre se puede reducir el estrés al que uno está sometido, por la simple razón de que hay agentes estresores que escapan de nuestro control. No todo el mundo tiene la habilidad o puede permitirse el lujo de reducir el estrés abandonando el agente estresor. Por ejemplo, dejar un trabajo estresante o dejar de pagar facturas si tu economía no es muy boyante. Además, se sabe que tratar de reducir el estrés puede incluso aumentarlo más tarde. En segundo lugar, otra limitación es que en los últimos años se ha creado una cantidad ingente de programas destinados a afrontar el estrés que implican la necesidad de implementar de forma efectiva una amalgama de técnicas. Algunas técnicas son mejorar la asertividad en situaciones estresantes, ver esas situaciones como un desafío o como una oportunidad, saber distinguir cuándo hay que resolver un problema y cuándo hay que ignorarlo, hacer ejercicio físico continuado, mantener una dieta sana o saludable y unos hábitos de vida también en general saludables, y un largo etcétera. Todas estas recomendaciones están muy bien para mejorar la vida en general, pero cuando una persona está sometida a un estrés intenso y le dices que tiene que hacer todo esto para afrontarlo, lo más probable es que se estrese todavía más. Y por último, una tercera limitación contrastada por la ciencia es que estas aproximaciones al estrés mantienen y perpetúan la mentalidad de que el estrés es negativo y debilitante, una mentalidad que ya ha demostrado ser muy contraproducente. La perspectiva actual sobre el estrés consiste en integrar la idea de que la mentalidad sobre el estrés es un factor crucial para determinar si el estrés experimentado va a tener efectos debilitantes o bien efectos que mejoren el rendimiento. Mentalidad, en este contexto, no es sinónimo de valoración. Tenlo en cuenta. Valorar consistiría en evaluar si un estresor particular es más o menos estresante. En cambio, la mentalidad se refiere a la evaluación de la naturaleza del estrés en sí mismo como reforzante o como debilitante. Los estudios más recientes demuestran que las personas que adoptan una mentalidad adecuada acerca del estrés cuando se enfrentan a situaciones estresantes experimentan el nivel de activación necesario para resolver la situación demandante, pero no hasta el punto de comprometer las acciones que le llevarán a resolver la situación. Es decir, sin llegar a entrar en la fase de agotamiento y sin sufrir un debilitamiento fisiológico. Eso implica que experimentan justo el nivel de activación o estrés óptimo y rápidamente recuperan el equilibrio homeostático. Por cierto, se llama homeostasis
al estado de equilibrio entre todos los sistemas del cuerpo que se necesita para vivir y funcionar correctamente y que, como ya hemos visto, ese equilibrio se rompe durante las fases de estrés. La conclusión importantísima de todo esto que te he explicado es: si quieres experimentar un estrés que potencie tus capacidades en lugar de mermarlas, cambia tu mentalidad y a partir de ahora empieza a ver el estrés con la mentalidad de que puede mejorar tu rendimiento en muchos aspectos de tu vida. Sé que no es fácil abandonar viejas creencias largamente sostenidas, pero recuerda que estás en un programa de entrenamiento mental intensivo. Eso significa, entre otras cosas, abandonar mentalidades que ya son obsoletas, que hoy en día se consideran improductivas, y empezar a abrazar nuevas formas de pensar que nos hacen crecer en todos los aspectos de la vida.